Existe un momento en la vida de todo ser humano en el que el peso del mundo parece volverse insoportable, cuando las responsabilidades se multiplican como sombras en la noche y cada nuevo día trae consigo una lista interminable de exigencias que parecen conspirar contra tu paz interior. Napoleón Hill comprendió profundamente esta experiencia universal, aquella sensación de estar atrapado en una tormenta sin rumbo visible, cuando la mente se satura de preocupaciones y el corazón comienza a dudar de su propia capacidad para seguir adelante. En esos instantes críticos, cuando sientes que ya no puedes sostener el ritmo que la vida te impone, cuando cada pequeña tarea se transforma en una montaña imposible de escalar y la simple idea de enfrentar un nuevo día te genera una ansiedad que aprieta el pecho, es precisamente cuando más necesitas comprender que este estado de agobio no es una sentencia definitiva, sino una señal de que has perdido temporalmente la conexión con los principios fundamentales que gobiernan el éxito y la tranquilidad mental. Lo que experimentas en este preciso momento no es debilidad ni fracaso, sino el resultado natural de haber permitido que tu mente consciente pierda el control sobre los pensamientos dominantes que habitan en tu interior. Hill enseñó con absoluta certeza que la mente humana funciona como un jardín que debe ser cultivado constantemente, y cuando descuidamos este cultivo, cuando dejamos que las malas hierbas de la preocupación, el miedo y la ansiedad crezcan sin control, inevitablemente nos encontramos en un estado de confusión y parálisis emocional que nos impide ver las soluciones que siempre han estado a nuestro alcance. La pregunta que debes hacerte ahora mismo no es si podrás superar este momento de abrumación, sino cuánto tiempo más vas a permitir que tu mente permanezca esclavizada por patrones de pensamiento destructivos que solo generan más caos en tu vida. Miles de personas despiertan cada mañana con esa misma sensación de ahogo que tú experimentas, convencidas de que su situación es única e irresoluble, sin comprender que están siendo víctimas de un fenómeno psicológico perfectamente explicable y completamente reversible. Napoleón Hill dedicó más de 20 años de investigación meticulosa estudiando a los hombres y mujeres más exitosos de su época, y descubrió un patrón irrefutable que separaba a quienes prosperaban incluso en medio del caos de aquellos que se hundían bajo el peso de sus circunstancias. La diferencia fundamental no residía en la cantidad de problemas que enfrentaban, ni en los recursos materiales disponibles, ni siquiera en sus capacidades intelectuales innatas, sino en su comprensión y aplicación consciente de ciertos principios mentales que les permitían transformar la presión en poder y el agobio en claridad estratégica. En los próximos minutos vas a descubrir exactamente qué está sucediendo en tu mente cuando te sientes abrumado, por qué este estado parece perpetuarse indefinidamente sin importar cuánto te esfuerces, y más importante aún, cómo puedes implementar un sistema probado que te permitirá recuperar el control absoluto sobre tus pensamientos, tus emociones y en consecuencia, sobre tu vida entera. No se trata de técnicas superficiales de motivación temporal ni de afirmaciones positivas vacías que se desvanecen ante la primera dificultad real, sino de comprender las leyes inmutables que rigen el funcionamiento de la mente humana y aprender a trabajar en armonía con ellas en lugar de luchar contra su naturaleza fundamental. Hill nos reveló que cada persona posee dentro de sí un poder infinitamente superior a cualquier circunstancia externa, pero ese poder permanece latente e inaccesible hasta que comprendemos cómo activarlo mediante la aplicación deliberada de principios específicos. Lo que estás a punto de aprender ha transformado la vida de innumerables individuos que se encontraban exactamente donde tú estás ahora, sumergidos en un océano de responsabilidades conflictivas, sintiendo que cada minuto del día es una batalla agotadora contra un enemigo invisible que nunca descansa. Pero estos mismos individuos descubrieron algo extraordinario cuando finalmente comprendieron las enseñanzas que Napoleón Hill compartió con el mundo, algo que cambió por completo su relación con el estrés, la presión y las demandas incesantes de la vida moderna. Descubrieron que el sentimiento de estar abrumado no es causado por la cantidad de tareas pendientes ni por la complejidad de los desafíos que enfrentan, sino por una desorganización fundamental en la forma como su mente procesa, prioriza y responde a los estímulos del entorno, y que corrigiendo esta desorganización mediante métodos específicos, podían no solo manejar con facilidad lo que antes les parecía imposible, sino incluso prosperar y encontrar satisfacción en medio de condiciones que antes los paralizaban completamente. La primera verdad fundamental que debes comprender sobre tu estado actual de agobio es que no estás reaccionando a la realidad objetiva de tu situación, sino a la interpretación que tu mente ha construido sobre ella.
Napoleón Hill descubrió en sus investigaciones que la mente humana posee una tendencia natural a magnificar los problemas cuando opera desde un estado de desorganización mental, transformando molehiles en montañas y convirtiendo desafíos perfectamente manejables en crisis aparentemente insuperables. Esta distorsión perceptual no es un defecto de carácter ni una debilidad personal, sino el resultado predecible de permitir que pensamientos negativos dominen tu conciencia sin oposición sistemática, creando un filtro mental a través del cual todo se ve más oscuro, más urgente y más amenazante de lo que realmente es. Cuando despiertas por la mañana y sientes esa pesadez inmediata, esa resistencia visceral a enfrentar el día que te espera, lo que experimentas es el efecto acumulativo de haber programado tu mente subconsciente con patrones de pensamiento derrotistas. Hill enseñó que la mente subconsciente no distingue entre realidad e imaginación, entre verdad y ficción, sino que acepta como instrucciones absolutas cualquier pensamiento que la mente consciente le entregue con suficiente frecuencia y emoción. Cada vez que te dices a ti mismo que tienes demasiado que hacer, que no puedes con todo, que la situación te supera, estás literalmente programando tu mente subconsciente para que genere más evidencia que confirme esas creencias, creando un ciclo vicioso en el que tu percepción distorsionada de la realidad se convierte en tu realidad experiencial. La sensación de estar abrumado es en esencia una forma de parálisis mental que ocurre cuando intentas procesar simultáneamente múltiples preocupaciones sin un sistema claro de priorización y ejecución. Imagina tu mente consciente como un procesador que puede manejar efectivamente solo una cantidad limitada de información a la vez, pero cuando intentas forzarla a procesar 20, 30 o 50 preocupaciones diferentes de manera simultánea, el sistema se satura y colapsa en un estado de confusión generalizada. Napoleón Hill comparaba este fenómeno con intentar escuchar 10 conversaciones diferentes al mismo tiempo, cada una exigiendo tu atención total, cada una aparentemente urgente e importante, hasta que el ruido se vuelve ensordecedor y tu capacidad de comprensión se reduce prácticamente a cero. Lo que la mayoría de las personas no comprende es que el sentimiento de agobio no se alivia haciendo más cosas más rápido, sino reorganizando fundamentalmente la forma como tu mente aborda las demandas de tu vida. Hill descubrió que los individuos más exitosos no eran necesariamente aquellos con menos responsabilidades o problemas más simples, sino aquellos que habían desarrollado un sistema mental para mantener su atención enfocada en una tarea a la vez mientras mantenían todas las demás en una estructura organizada que no requería atención consciente constante. Esta capacidad de crear orden mental en medio del caos externo es quizás la habilidad más valiosa que puedes desarrollar, porque te permite operar con claridad y efectividad sin importar cuán compleja o demandante sea tu situación actual. Cada pensamiento de preocupación que permites que circule libremente por tu mente consume energía mental preciosa que podría estar dirigida a acciones productivas. Hill explicaba que la preocupación es esencialmente un mal uso de la imaginación, una inversión de tu poder creativo en la visualización constante de resultados negativos que probablemente nunca ocurrirán. Cuando tu mente está ocupada imaginando todo lo que podría salir mal, todo lo que podrías no lograr hacer, todas las formas en que podrías decepcionar a otros o a ti mismo, no te queda capacidad mental para imaginar soluciones, para visualizar éxito, para planificar estratégicamente tu camino hacia adelante. La ironía cruel es que mientras más tiempo pasas preocupándote por todas tus responsabilidades, menos capaz te vuelves de cumplir efectivamente con cualquiera de ellas. El primer paso para liberarte de este estado de agobio perpetuo es reconocer con absoluta honestidad que tu mente ha sido secuestrada por hábitos de pensamiento destructivos que funcionan en piloto automático. No estás conscientemente eligiendo sentirte abrumado cada mañana, no estás deliberadamente decidiendo magnificar tus problemas y minimizar tus capacidades, sino que estos patrones se han instalado en tu mente subconsciente a través de la repetición constante y ahora operan sin tu permiso consciente. Napoleón Hill insistía en que este reconocimiento no debe conducir a la culpa o la autocrítica, sino la comprensión empoderadora de que cualquier patrón mental que fue instalado mediante repetición puede ser reemplazado por un patrón nuevo y más útil mediante la misma metodología de repetición consciente y deliberada. La libertad que buscas no vendrá de que tus circunstancias cambien mágicamente, de que tus responsabilidades disminuyan repentinamente, o de que el mundo exterior se ajuste a tus necesidades y preferencias.
Vendrá del momento en que comprendas que posees el poder absoluto de elegir qué pensamientos dominarán tu mente consciente en cualquier momento dado, y que al ejercer ese poder con disciplina y consistencia, puedes transformar completamente tu experiencia de la misma realidad objetiva. Hill descubrió que este principio de control mental deliberado era el denominador común entre todos los individuos que lograban éxito extraordinario, y que aquellos que permanecían atrapados en ciclos de lucha y frustración eran invariablemente aquellos que habían cedido el control de su vida mental al azar y las circunstancias. La raíz fundamental de tu sentimiento de agobio reside en un fenómeno que Napoleón Hill identificó como la ausencia de un propósito principal definido que organice y jerarquice todas tus actividades y responsabilidades. Cuando careces de un objetivo central claro que funcione como brújula para tus decisiones diarias, cada demanda que aparece en tu vida parece igualmente importante, igualmente urgente, igualmente merecedora de tu atención inmediata. Esta falta de criterio claro para distinguir lo esencial de lo trivial genera una sobrecarga cognitiva constante porque tu mente consciente debe evaluar repetidamente cada tarea, cada solicitud, cada preocupación como si fuera la primera vez, consumiendo energía mental preciosa en decisiones que deberían ser automáticas. Hill observó que las personas más efectivas y menos estresadas eran aquellas que habían definido con absoluta claridad qué era lo más importante en sus vidas, y utilizaban ese norte como filtro para todas sus decisiones. Cuando aparecía una nueva oportunidad, una nueva demanda o un nuevo problema, no tenían que agonizar sobre qué hacer porque simplemente se preguntaban si esa situación los acercaba o alejaba de su propósito principal definido. Esta claridad les permitía decir no con convicción a muchas cosas que otras personas consideraban urgentes, y decir sí con entusiasmo a las pocas cosas que realmente importaban, eliminando así la mayor fuente de dispersión mental y agobio emocional que afecta a quienes intentan ser todo para todos. El problema con vivir sin este propósito central claramente definido es que te conviertes en un reactor perpetuo a las demandas externas en lugar de un creador consciente de tu propia experiencia. Cada mañana despiertas no con un plan claro basado en tus prioridades más profundas, sino con una lista interminable de obligaciones que otros han colocado en tu camino, y pasas el día saltando de una crisis a otra, apagando incendios, respondiendo a urgencias ajenas, sin nunca encontrar tiempo para lo que realmente importa en tu vida. Napoleón Hill advertía que este modo de existencia reactiva no solo genera agobio constante, sino que inevitablemente conduce a una vida de mediocridad y arrepentimiento, porque llegas al final de tus días habiendo dedicado tu tiempo y energía a cumplir las agendas de otros mientras tus propios sueños y aspiraciones permanecieron siempre en segundo plano. La definición de tu propósito principal no es un ejercicio intelectual superficial ni una declaración vaga de intenciones generales, sino un proceso profundo de autoexamen que requiere que te enfrentes honestamente a preguntas fundamentales sobre qué quieres realmente de tu vida. Hill sugería que te preguntaras qué harías si supieras con certeza que no puedes fallar, qué legado quieres dejar en este mundo, qué contribución única solo tú puedes hacer dadas tus talentos, experiencias y circunstancias particulares. La respuesta a estas preguntas debe ser tan clara, tan específica y tan emocionalmente resonante que puedas articularla en una sola frase poderosa que capture la esencia de tu misión en la vida, una frase que puedas repetirte en momentos de confusión para recordar qué es lo que realmente importa. Una vez que has definido este propósito central con claridad cristalina, algo extraordinario comienza a suceder en tu experiencia diaria del agobio. Las tareas y responsabilidades que antes parecían igualmente abrumadoras comienzan a organizarse naturalmente en una jerarquía clara de importancia. Algunas cosas que antes consumían horas de tu tiempo y toneladas de tu energía mental de repente se revelan como completamente irrelevantes para tu propósito principal, y encuentras que puedes eliminarlas o delegarlas sin culpa ni ansiedad. Otras actividades que quizás habías estado posponiendo o evitando de repente se iluminan como absolutamente esenciales, y descubres reservas de energía y motivación que no sabías que poseías para dedicarte a ellas con pasión y concentración. Napoleón Hill descubrió que este principio del propósito principal definido funciona como un imán mental que atrae a tu vida las personas, recursos y oportunidades que necesitas para avanzar hacia tu objetivo mientras simultáneamente repele o vuelve irrelevantes las distracciones y demandas que no contribuyen a tu misión central. No es magia ni misticismo,
sino el resultado natural de que tu mente subconsciente finalmente tiene instrucciones claras sobre qué buscar, qué valorar y hacia dónde dirigir tu atención y energía. Cuando tu mente sabe exactamente qué quieres lograr, comienza a filtrar automáticamente toda la información entrante a través de ese criterio, alertándote de oportunidades que antes no hubieras notado y ayudándote a ignorar sin esfuerzo cosas que antes te habrían distraído o estresado. La transformación más profunda que ocurre cuando defines tu propósito principal es que el sentimiento de estar abrumado por múltiples demandas conflictivas se reemplaza gradualmente por una sensación de estar en una misión clara con prioridades obvias. Ya no te sientes tirado en múltiples direcciones porque has elegido deliberadamente una dirección primaria y todo lo demás se subordina a ese movimiento fundamental. Las mismas circunstancias externas pueden no cambiar inmediatamente, pero tu experiencia interna de esas circunstancias se transforma completamente porque ahora operas desde un centro claro en lugar de ser zarandeado por cada viento que sopla. Hill prometía que esta claridad de propósito no solo reduce el agobio, sino que libera una fuerza interior que te permite lograr en meses lo que antes te habría tomado años, porque toda tu energía finalmente fluye en una dirección coherente en lugar de dispersarse en 1000 direcciones contradictorias. Una de las causas más insidiosas del agobio crónico que Napoleón Hill identificó es la tendencia humana a vivir simultáneamente en 3 tiempos diferentes, cargando perpetuamente el peso del pasado, las exigencias del presente y las preocupaciones del futuro en la mente consciente al mismo tiempo. Tu mente se convierte en un campo de batalla donde los arrepentimientos de ayer luchan con las urgencias de hoy y los miedos de mañana, y en medio de este conflicto temporal constante, pierdes completamente tu capacidad de estar plenamente presente y efectivo en el único momento donde realmente puedes actuar. Hill observó que las personas más productivas y menos estresadas habían desarrollado la disciplina mental de mantener su atención firmemente anclada en el momento presente, reconociendo que ni el pasado ni el futuro existen excepto como construcciones mentales que solo tienen poder cuando les permitimos ocupar espacio en nuestra conciencia actual. Cada vez que te descubres rumiando sobre errores pasados, reproduciendo conversaciones que ya ocurrieron, lamentando decisiones que ya tomaste o sintiéndote culpable por oportunidades que dejaste pasar, estás invirtiendo energía mental preciosa en algo que ya no puede ser cambiado. Napoleón Hill era enfático en que el pasado solo debe ser visitado con un propósito específico, aprender lecciones valiosas que puedan aplicarse al presente, y luego debe ser liberado completamente. Sin embargo, la mayoría de las personas mantienen una relación tóxica con su historia personal, arrastrando constantemente el equipaje emocional de experiencias antiguas hacia cada nuevo día, agregando así un peso innecesario a las demandas legítimas del presente y garantizando un estado perpetuo de sobrecarga mental. De manera similar, cuando proyectas tu mente constantemente hacia el futuro, imaginando todo lo que podría salir mal, preocupándote por problemas que aún no existen, anticipando dificultades que quizás nunca se materialicen, estás multiplicando artificialmente tu carga mental actual. Hill enseñaba que existe una diferencia fundamental entre la planificación constructiva del futuro y la preocupación destructiva sobre el futuro. La planificación es un acto consciente, delimitado en el tiempo, donde dedicas un periodo específico a pensar estratégicamente sobre tus próximos pasos, tomas decisiones claras y luego regresas completamente al presente. La preocupación, por el contrario, es un estado mental crónico donde tu mente vaga sin control por escenarios negativos futuros, consumiendo energía sin producir ningún plan útil ni acción constructiva. El resultado de vivir disperso entre estos 3 tiempos es que nunca estás completamente presente para la tarea que tienes frente a ti en este momento. Estás físicamente haciendo una cosa mientras tu mente está dividida entre arrepentimientos pasados y ansiedades futuras, lo cual significa que tu capacidad de concentración y efectividad se reduce dramáticamente. Napoleón Hill descubrió que esta división de atención es la razón principal por la cual las personas necesitan el doble o el triple de tiempo para completar tareas que podrían realizarse mucho más rápidamente con atención completa. Cuando tu mente está fragmentada, cometes más errores, pasas por alto detalles importantes, necesitas revisar tu trabajo repetidamente y experimentas una fatiga mental desproporcionada con respecto al esfuerzo real requerido por la tarea. La práctica de concentración en el momento presente que Hill defendía no es una técnica de meditación mística, sino una disciplina mental práctica y aplicable.
Consiste simplemente en entrenar tu mente para regresar consistentemente a la hora cada vez que detectas que ha vagado hacia el pasado o el futuro. Cuando notas que estás pensando en algo que ya ocurrió o que podría ocurrir, reconoces gentilmente ese pensamiento y deliberadamente rediriges tu atención completa a lo que estás haciendo en este preciso instante. Con práctica consistente, esta capacidad de anclar tu atención en el presente se fortalece como un músculo, y descubres que puedes mantener estados de concentración profunda durante periodos cada vez más largos, experimentando una productividad y una paz mental que parecían imposibles cuando tu atención estaba constantemente dispersa. Hill promulgaba un principio que denominaba la regla del compartimento mental, que sugiere que debes abordar tu vida como un barco con múltiples compartimentos estancos. Cuando estás trabajando, cierras el compartimento del trabajo y le das tu atención total, sin permitir que pensamientos sobre familia, finanzas personales o cualquier otro asunto invadan ese espacio mental. Cuando terminas tu jornada laboral, cierras ese compartimento completamente y abres el compartimento de la vida personal, dándole tu presencia completa a tu familia, tus relaciones y tus actividades personales sin contaminarlas con preocupaciones profesionales. Esta capacidad de compartimentar no es represión o negación, sino gestión consciente de tu atención, reconociendo que cada área de tu vida merece y funciona mejor con tu presencia completa en su momento apropiado. La liberación del agobio que viene de dominar esta habilidad de presencia temporal es profunda y casi inmediata. Cuando finalmente dejas de cargar simultáneamente el peso de ayer, hoy y mañana, descubres que las demandas del momento presente, abordadas una a la vez con tu atención completa, son casi siempre perfectamente manejables. Napoleón Hill observó que raramente es el momento presente el que nos abruma, sino nuestra insistencia en vivir mentalmente en múltiples momentos simultáneamente, creando una carga artificial que ninguna mente humana está diseñada para soportar indefinidamente sin colapsar en confusión y parálisis. Napoleón Hill descubrió en sus extensas investigaciones que una de las fuentes más devastadoras de agobio en la vida moderna es la incapacidad de las personas para delegar, confiar y permitir que otros contribuyan a los objetivos compartidos. Existe una tendencia autodestructiva profundamente arraigada en ciertos individuos de creer que deben hacer todo personalmente, que nadie más puede realizar las tareas con el nivel de calidad que ellos exigen, que delegar es una forma de pereza o que pedir ayuda es admitir debilidad o incompetencia. Esta mentalidad de superhéroe solitario no solo garantiza un estado perpetuo de sobrecarga y agotamiento, sino que también limita severamente lo que puedes lograr en la vida, porque tus logros nunca pueden exceder lo que una sola persona puede hacer con el tiempo y la energía disponibles en un día. El principio de la mente maestra que Hill consideraba absolutamente fundamental para el éxito extraordinario se basa en la comprensión de que ningún logro significativo ha sido jamás el producto de un esfuerzo completamente individual. Detrás de cada gran éxito hay una red de personas que contribuyeron con sus talentos, conocimientos, esfuerzos y recursos hacia un objetivo común. Sin embargo, la mayoría de las personas que se sienten abrumadas están intentando operar como lobos solitarios, cargando sobre sus hombros responsabilidades que podrían y deberían ser compartidas, distribuyendo así el peso de manera que ninguna persona individual se vea aplastada por la carga total. La resistencia a formar o utilizar efectivamente una mente maestra surge frecuentemente del orgullo, el miedo al rechazo, la falta de confianza en otros o simplemente de nunca haber aprendido las habilidades de liderazgo y colaboración necesarias. Cuando intentas hacer todo tú mismo, no solo te condenas a un agobio constante, sino que también robas a otros la oportunidad de crecer, contribuir y encontrar significado al participar en algo más grande que ellos mismos. Hill señalaba que existe una arrogancia oculta en la creencia de que solo tú puedes hacer las cosas correctamente, una arrogancia que disfraza inseguridad profunda detrás de una máscara de perfeccionismo y autoexigencia. La realidad es que casi siempre hay otras personas que pueden realizar muchas de tus tareas tan bien como tú, y en algunos casos incluso mejor, liberándote para enfocarte en las contribuciones únicas que solo tú puedes hacer. Pero para acceder a esta ayuda, primero debes desarrollar la humildad de reconocer que no tienes que hacer todo personalmente y la confianza de creer que otros son capaces y están dispuestos a contribuir si se les da la oportunidad. El proceso de delegar efectivamente comienza con un inventario honesto de todas las actividades que actualmente consumen tu tiempo y energía,
seguido por una clasificación rigurosa de cuáles de esas actividades representan tu contribución única más valiosa y cuáles podrían ser realizadas por otras personas. Napoleón Hill sugería aplicar la regla del retorno máximo, que pregunta cuál actividad genera el mayor valor o impacto cuando la realizas tú personalmente y cuáles actividades generan esencialmente el mismo resultado sin importar quién las ejecute. Las actividades de alto retorno personal son aquellas donde debes invertir la mayor parte de tu tiempo, mientras que las actividades de retorno indiferente deben ser delegadas o eliminadas tan pronto como sea posible. La resistencia emocional a la delegación frecuentemente se basa en el miedo a perder control, a que las cosas no se hagan exactamente como tú las harías, a que otros puedan fallar y tú tendrás que asumir las consecuencias. Hill reconocía estos miedos como legítimos, pero insistía en que deben ser superados mediante un cambio fundamental de mentalidad. Debes aceptar que la delegación efectiva requiere permitir que otros cometan sus propios errores y aprendan de ellos, que el precio inicial de alguna ineficiencia o imperfección es una inversión en la construcción de un equipo o red de apoyo que eventualmente te liberará de la carga imposible de intentar hacer todo personalmente. El perfeccionismo que te impide delegar es en realidad un enemigo disfrazado que te mantiene atrapado en un ciclo de agobio perpetuo. Formar una mente maestra no significa simplemente acumular contactos o delegar tareas mecánicamente, sino cultivar relaciones genuinas basadas en objetivos compartidos, confianza mutua y beneficio recíproco. Napoleón Hill descubrió que las mentes maestras más poderosas estaban compuestas por individuos que se complementaban entre sí, donde las fortalezas de uno compensaban las debilidades de otro, creando así una inteligencia colectiva y una capacidad de ejecución que cedía enormemente la suma de las capacidades individuales. Cuando te rodeas de personas que comparten tu visión pero aportan habilidades, perspectivas y recursos diferentes, multiplicas exponencialmente lo que es posible lograr mientras simultáneamente divides la carga de responsabilidad y esfuerzo. La transformación que ocurre cuando finalmente aprendes a delegar efectivamente y a operar dentro de una mente maestra es nada menos que revolucionaria. De repente descubres que tienes tiempo y energía mental para enfocarte en las decisiones estratégicas, la creatividad y la innovación que realmente hacen avanzar tus objetivos más importantes. El agobio constante que venía de intentar manejar personalmente cada detalle de tu vida y trabajo se disuelve gradualmente a medida que construyes sistemas y equipos que funcionan efectivamente sin tu supervisión constante. Hill prometía que este cambio de hacer todo personalmente a orquestar los esfuerzos de muchos no solo reduce dramáticamente el estrés, sino que abre posibilidades completamente nuevas de logro que simplemente no existen cuando insistes en operar como un individuo aislado intentando conquistar el mundo con tus propias manos. Napoleón Hill identificó una trampa psicológica particularmente perniciosa que mantiene a innumerables personas atrapadas en estados crónicos de agobio y parálisis: la tendencia a esperar el momento perfecto, las condiciones ideales o el plan completamente desarrollado antes de tomar acción sobre sus prioridades más importantes. Esta búsqueda de perfección y certeza absoluta antes de actuar es una forma sofisticada de procrastinación que se disfraza de prudencia y planificación cuidadosa, pero que en realidad funciona como un mecanismo de defensa psicológica contra el miedo al fracaso, al juicio y a lo desconocido. Mientras esperas que todo esté perfectamente alineado, mientras acumulas más información, mientras ajustas y reajustas tus planes, el tiempo sigue pasando, las oportunidades se evaporan y tu lista de responsabilidades y preocupaciones continúa creciendo exponencialmente. La paradoja cruel de esta mentalidad perfeccionista es que genera exactamente el tipo de agobio que pretende evitar. Cuando estableces estándares imposiblemente altos para ti mismo, cuando decides que nada menos que la perfección es aceptable, cuando te niegas a comenzar hasta que estés completamente seguro del resultado, creas una presión psicológica inmensa que paraliza tu capacidad de acción. Hill observó que las personas más exitosas que estudió no eran aquellas que esperaban condiciones perfectas, sino aquellas que comenzaban con lo que tenían disponible en el momento, ajustando su curso sobre la marcha a medida que obtenían más información y experiencia. Comprendían que la acción imperfecta es infinitamente más valiosa que la perfección imaginaria que nunca se manifiesta en la realidad. El concepto de análisis parálisis que Hill describía se refiere al estado mental donde has pensado tanto sobre un problema, considerado tantas variables, imaginado tantos escenarios posibles,
que tu capacidad de tomar una decisión clara y actuar sobre ella se ha evaporado completamente. Tu mente se ha convertido en un laberinto de complejidad autogenerada donde cada opción presenta ventajas y desventajas aparentemente equivalentes, donde cada camino posible ofrece tanto promesa como peligro, y donde la simple decisión de qué hacer primero se convierte en una agonía interminable que consume más energía que la acción misma requeriría. Hill advertía que esta condición mental no se resuelve acumulando más información o pensando más profundamente, sino tomando una decisión, cualquier decisión razonable, y comprometiéndote a ella con acción inmediata. Una de las revelaciones más liberadoras que Hill compartió es que la mayoría de las decisiones en la vida son reversibles y que muy pocas elecciones tienen consecuencias verdaderamente irreversibles. Sin embargo, tratamos casi todas nuestras decisiones como si fueran cuestiones de vida o muerte que requieren absoluta certeza antes de proceder. Esta sobrevaloración de la importancia de cada decisión individual genera una ansiedad paralizante que nos mantiene atrapados en ciclos interminables de deliberación sin acción. Hill sugería adoptar una mentalidad experimental donde ves tus decisiones no como compromisos eternos, sino como hipótesis que estás probando, donde el error es simplemente información valiosa que te acerca a la respuesta correcta, y donde la velocidad de iteración es más importante que la perfección de cada iteración individual. El miedo subyacente que alimenta tanto el perfeccionismo como la procrastinación es el miedo al juicio, tanto tu propio juicio interno como el juicio de otros. Te preocupa que si actúas y fallas, confirmarás tus peores sospechas sobre ti mismo, que otros te verán como incompetente o tonto, que tu autoimagen se verá amenazada de manera irreparable. Napoleón Hill entendía profundamente estos miedos, pero insistía en que debemos cultivar una relación completamente diferente con el fracaso y el error. Debemos ver cada intento imperfecto no como evidencia de nuestra inadecuación, sino como educación invaluable, cada error no como confirmación de nuestras limitaciones, sino como refinamiento necesario en el camino hacia la maestría. La liberación de la trampa del perfeccionismo requiere que desarrolles lo que Hill llamaba coraje decidido, la voluntad de actuar a pesar de la incertidumbre, de comenzar a pesar de la incomodidad, de arriesgarte al error en lugar de garantizar la mediocridad mediante la inacción perpetua. Este coraje no es la ausencia de miedo, sino la disposición de moverse hacia adelante mientras el miedo está presente, reconociendo que el crecimiento, el aprendizaje y el logro genuino siempre ocurren justo fuera de tu zona de comodidad. Cada día que esperas el momento perfecto es un día que permaneces atrapado en el mismo lugar, mientras que cada acción imperfecta que tomas, sin importar cuán pequeña, te mueve al menos un paso más cerca de donde quieres estar. Hill descubrió que una vez que las personas desarrollaban el hábito de acción decidida, descubrían que el mismo acto de moverse hacia adelante disolvía gran parte de la ansiedad y el agobio que habían experimentado mientras permanecían estancadas en la deliberación. El movimiento crea momentum, y el momentum crea confianza, y la confianza reduce el miedo que alimentaba el perfeccionismo original. De repente te encuentras en un círculo virtuoso donde la acción genera resultados, los resultados generan aprendizaje, el aprendizaje genera mejores acciones, y antes de que te des cuenta, has logrado más progreso real en semanas de acción imperfecta que en años de planificación perfecta que nunca se materializó. Una fuente profunda pero frecuentemente ignorada del agobio crónico que Napoleón Hill identificó es la desconexión entre cómo estás viviendo actualmente y los valores fundamentales que realmente importan en lo más profundo de tu ser. Cuando tus acciones diarias, tus compromisos y tu uso del tiempo no están alineados con lo que consideras verdaderamente importante en la vida, creas una fricción interna constante que se manifiesta como estrés, insatisfacción y esa sensación persistente de estar corriendo en una rueda de hámster sin llegar realmente a ningún lugar significativo. Hill observó que muchas personas que externamente parecían exitosas, que cumplían con todas sus obligaciones y superaban todas las expectativas de otros, vivían en un estado de agobio silencioso porque en el fondo sabían que estaban dedicando su vida finita a cosas que no reflejaban sus prioridades más profundas. Este tipo de desalineación frecuentemente ocurre tan gradualmente que ni siquiera te das cuenta de cómo sucedió. Aceptas un compromiso porque parece la opción prudente, dices que sí a una obligación porque no quieres decepcionar a alguien, te involucras en actividades porque así es como siempre se han hecho las cosas o porque es lo que se espera de personas en tu posición. Cada decisión individual parece razonable en su momento,
pero acumulativamente construyes una vida que te lleva en direcciones que nunca elegiste conscientemente, sirviendo objetivos que nunca definiste personalmente, y antes de que lo sepas, despiertas un día sintiendo que tu vida te pertenece menos a ti y más a las expectativas, demandas y agendas de otros. Hill advertía que esta es quizás la forma más triste de vivir, ocupado pero vacío, productivo pero sin propósito, cumpliendo pero sin satisfacción. El proceso de realineación comienza con la valentía de preguntarte qué es lo que realmente valoras cuando eliminas todas las voces externas, todas las expectativas sociales, todos los debería y tendría que de tu consideración. Si pudieras diseñar tu vida ideal sin preocuparte por la aprobación de otros, sin limitarte a lo que parece realista o sensato según estándares convencionales, ¿cómo se vería? ¿Qué estarías haciendo? ¿Con quién pasarías tu tiempo? ¿A qué dedicarías tus días? Napoleón Hill insistía en que estas no son preguntas frívolas o autoindulgentes, sino las preguntas más importantes que puedes hacerte, porque la respuesta representa tu norte verdadero, la dirección en la que tu vida debe moverse si quieres experimentar paz interna genuina junto con éxito externo. Una vez que has clarificado tus valores fundamentales, el siguiente paso es comparar honestamente cómo estás realmente pasando tu tiempo versus cómo deberías estar pasándolo si tus valores fueran realmente tus prioridades. Hill sugería hacer un inventario detallado de cómo gastas tus horas en una semana típica, categorizando cada actividad y luego preguntándote qué porcentaje de tu tiempo está dedicado a cosas que reflejan tus valores más profundos versus cosas que simplemente respondes reactivamente por hábito, obligación o miedo. Para la mayoría de las personas, este ejercicio revela una brecha alarmante entre lo que dicen que es importante y cómo realmente viven, una brecha que explica perfectamente por qué se sienten tan agobiados y vacíos simultáneamente. Cerrar esta brecha no requiere necesariamente cambios dramáticos e inmediatos en tu vida externa, aunque en algunos casos podría requerirlos. Lo que siempre requiere es comenzar a tomar decisiones diferentes, pequeñas al principio pero consistentes, que gradualmente reorienten tu vida hacia mayor alineación con tus valores. Esto podría significar aprender a decir no con más frecuencia a compromisos que no sirven tus prioridades reales, podría significar renegociar ciertas obligaciones para crear más espacio para lo que realmente importa, podría significar establecer límites más claros con personas que constantemente te empujan hacia actividades que no valoras. Napoleón Hill prometía que cada pequeño paso hacia mayor alineación reduce tu nivel de agobio interno, porque estás eliminando la fricción psicológica que viene de vivir contra ti mismo. La resistencia a hacer estos cambios frecuentemente surge del miedo a decepcionar a otros, a ser juzgado como egoísta, a perder oportunidades o relaciones que parecen importantes aunque no te nutran realmente. Hill reconocía estos miedos pero argumentaba que el costo de vivir perpetuamente desalineado con tus valores es infinitamente mayor que cualquier incomodidad temporal que puedas experimentar al establecer límites y tomar decisiones que reflejen tus verdaderas prioridades. Además, descubrió que cuando finalmente tienes el coraje de vivir con autenticidad, frecuentemente descubres que las consecuencias negativas que temías nunca se materializan, y que las personas que realmente te valoran respetan tu decisión de vivir con integridad incluso si eso significa que ya no estás disponible para ellos de la misma manera que antes. El alivio profundo que experimentas cuando comienzas a vivir en mayor alineación con tus valores es difícil de sobreestimar. De repente las mismas actividades que antes te drenaban energía comienzan a nutrirte porque ahora sirven un propósito que realmente importa para ti. El sentimiento de estar perpetuamente abrumado se reduce dramáticamente porque has eliminado todas las obligaciones que estabas cumpliendo por razones equivocadas, liberando tiempo y energía para lo que genuinamente te importa. Hill observó que las personas más felices y menos estresadas que estudió no eran necesariamente aquellas con menos responsabilidades, sino aquellas cuyas responsabilidades estaban perfectamente alineadas con sus valores más profundos, creando así una sensación de propósito y satisfacción que hacía que incluso el trabajo duro se sintiera significativo en lugar de agobiante. Napoleón Hill descubrió que una de las causas más sutiles pero devastadoras del agobio perpetuo es la ausencia de rituales y sistemas que protejan y restauren tu energía mental, física y emocional. La mayoría de las personas operan como si tuvieran recursos ilimitados, empujándose constantemente sin pausas significativas para la recuperación,
sin prácticas deliberadas de renovación, sin reconocer que la capacidad humana para el esfuerzo sostenido depende absolutamente de periodos regulares de descanso, reflexión y recarga. Esta mentalidad de empujar sin parar inevitablemente conduce a un estado de agotamiento crónico donde incluso tareas simples se sienten abrumadoras porque estás operando constantemente con el tanque vacío, sin las reservas emocionales y cognitivas necesarias para manejar efectivamente las demandas normales de la vida. La cultura moderna glorifica el estar ocupado constantemente, trata el descanso como debilidad y celebra a quienes se enorgullecen de trabajar hasta el agotamiento como si esto fuera una virtud en lugar de una receta para el colapso eventual. Hill advertía firmemente contra esta mentalidad destructiva, señalando que los individuos más productivos y exitosos a largo plazo eran aquellos que comprendían la importancia fundamental de la recuperación y construían deliberadamente sus vidas alrededor de ciclos de esfuerzo intenso seguido por renovación completa. Reconocían que la productividad sostenible no se trata de cuánto puedes empujarte en un solo día, sino de cuánto puedes mantener consistentemente a lo largo de meses y años sin quemarte completamente. Los rituales de renovación que Hill defendía no son lujos opcionales para cuando tienes tiempo extra, sino prácticas esenciales que deben ser protegidas con la misma disciplina que aplicas a tus compromisos más importantes. Esto incluye obviamente el sueño adecuado, que la mayoría de las personas sacrifican rutinariamente bajo la ilusión de que pueden robar horas a la noche sin consecuencias durante el día. La realidad es que la privación crónica de sueño deteriora dramáticamente tu capacidad de concentración, tu regulación emocional, tu toma de decisiones y tu resiliencia al estrés, garantizando que te sientas abrumado por situaciones que manejarías fácilmente si estuvieras adecuadamente descansado. Hill insistía en que sacrificar sueño para ganar tiempo productivo es un intercambio falso que resulta en menos productividad real y mucho más agobio. Más allá del sueño, necesitas establecer prácticas diarias de renovación mental que te permitan desconectar completamente de las demandas constantes y dar a tu mente el espacio para procesar, integrar y recuperarse. Esto podría incluir periodos de silencio y soledad donde no estás consumiendo información ni respondiendo a estímulos externos, tiempo en la naturaleza que te reconecta con ritmos más lentos y orgánicos, actividad física que libera tensión acumulada y restaura tu energía vital, o prácticas creativas que te permiten expresarte sin la presión de objetivos o evaluación. Napoleón Hill había observado que prácticamente todos los grandes líderes y pensadores que estudió mantenían alguna forma de práctica regular de renovación, reconociendo que sus mejores ideas y su mayor claridad emergían no durante periodos de esfuerzo intenso, sino durante momentos de quietud y desconexión. La resistencia a implementar estas prácticas de renovación frecuentemente surge de la creencia de que no tienes tiempo, que hay demasiado que hacer como para permitirte el lujo de pausas y descanso. Esta es una trampa cognitiva clásica que Hill identificaba como pensamiento de escasez que se perpetúa a sí mismo. La verdad es que precisamente porque tienes mucho que hacer, necesitas desesperadamente tiempo para renovarte, porque sin renovación tu efectividad disminuye constantemente hasta que estás trabajando el doble de duro para lograr la mitad de resultados. Una hora invertida en renovación genuina frecuentemente te permite ser 2 o 3 veces más productivo durante tus horas de trabajo, haciendo que la inversión sea no solo valiosa, sino económicamente racional además de esencial para tu bienestar. Hill también enfatizaba la importancia de establecer límites claros entre trabajo y vida personal, entre tiempo de esfuerzo y tiempo de recuperación. En la era moderna donde la tecnología mantiene a las personas perpetuamente conectadas y disponibles, esta separación se ha vuelto cada vez más difícil, pero también cada vez más crítica. Cuando nunca estás completamente desconectado del trabajo, cuando siempre estás monitoreando mensajes y respondiendo demandas incluso durante tu supuesto tiempo libre, nunca experimentas verdadera recuperación. Tu sistema nervioso permanece en un estado de activación constante, tu mente nunca obtiene el descanso que necesita para consolidar aprendizajes y generar nuevas ideas, y el resultado inevitable es un agotamiento crónico que se manifiesta como ese sentimiento persistente de estar abrumado sin importar cuánto hagas. La transformación que ocurre cuando finalmente priorizas la renovación con la misma disciplina que aplicas al trabajo es profunda e inmediata. Descubres que tienes más energía, más claridad mental,
más paciencia emocional y más capacidad de resiliencia para manejar los desafíos inevitables de la vida. El agobio que antes parecía permanente comienza a disolverse a medida que recuperas las reservas internas que te permiten enfrentar las demandas de tu vida desde un lugar de fortaleza en lugar de desde el fondo de un tanque vacío. Napoleón Hill prometía que este cambio no solo te hace más efectivo en lograr tus objetivos, sino que también hace que el proceso de perseguirlos sea genuinamente disfrutable en lugar de una carga agotadora que soportas día tras día. Napoleón Hill identificó un patrón destructivo que observó repetidamente en personas que vivían en estados crónicos de agobio y ansiedad, la tendencia a compararse constantemente con otros y a medir su valor y progreso según estándares externos en lugar de según su propio crecimiento y desarrollo personal. Cuando defines el éxito basándote en cómo te comparas con quienes te rodean, cuando tu paz mental depende de estar adelante de otros en alguna carrera imaginaria hacia objetivos que quizás ni siquiera deseas genuinamente, creas una fuente inagotable de insatisfacción y presión que garantiza que nunca te sientas suficientemente bien sin importar cuánto logres. Esta competencia constante con otros es especialmente destructiva porque siempre habrá alguien que tenga más, logre más o avance más rápido en alguna dimensión, asegurando que tu bienestar esté perpetuamente a merced de comparaciones que no puedes controlar. La era moderna de las redes sociales ha amplificado exponencialmente este problema al crear la ilusión de que todos los demás están viviendo vidas perfectas, logrando éxitos extraordinarios y navegando la existencia sin las luchas y dudas que tú experimentas. Hill, aunque vivió en una era diferente, comprendió perfectamente este fenómeno de comparación social destructiva y advertía que es una trampa psicológica que roba toda satisfacción del presente y toda apreciación de tu progreso real. Cuando constantemente mides tu vida contra las representaciones cuidadosamente curadas de las vidas de otros, cuando comparas tu realidad completa con las versiones editadas y filtradas que otros presentan al mundo, inevitablemente te encuentras deficiente, inadecuado y atrasado en una carrera que nunca acordaste conscientemente correr. El antídoto que Hill prescribía para esta enfermedad de comparación perpetua es redirigir completamente tu atención desde la competencia externa hacia el crecimiento personal interno. En lugar de preguntarte cómo te comparas con otros, pregúntate cómo te comparas con quien eras hace un mes, un año o 5 años. ¿Estás creciendo? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás desarrollándote en las direcciones que personalmente valoras? Estas son las únicas preguntas que realmente importan porque eres la única persona con quien pasarás cada momento de tu vida, y tu crecimiento personal es el único factor completamente bajo tu control. Cuando cambias tu enfoque de esta manera, descubres que tienes razones legítimas para sentir satisfacción y orgullo incluso cuando otros puedan estar más adelante en ciertos caminos, porque reconoces el progreso real que has hecho en tu propio viaje único. Hill descubrió que las personas más exitosas y menos estresadas mantenían lo que él llamaba competencia consigo mismas, un compromiso constante de ser hoy ligeramente mejor que ayer en las dimensiones que realmente importaban para ellas. No se preocupaban obsesivamente por lo que otros estaban haciendo excepto en la medida en que podían aprender lecciones útiles o encontrar inspiración. Su foco primario estaba en su propio desarrollo, en convertirse en la mejor versión de sí mismos posible, y encontraban que este enfoque interno no solo reducía dramáticamente el estrés y el agobio, sino que paradójicamente los llevaba a logros externos más impresionantes que aquellos constantemente distraídos por la comparación con otros. Existe también una libertad profunda en reconocer que cada persona está en su propio viaje único con su propio timing perfecto, que no existe realmente tal cosa como estar adelante o atrasado en la vida porque cada camino individual tiene su propia lógica y ritmo. Lo que parece un progreso lento en tu vida podría estar estableciendo fundamentos esenciales para saltos cuánticos futuros, mientras que lo que parece avance rápido en la vida de otro podría estar construido sobre bases inestables que eventualmente colapsarán. Napoleón Hill insistía en que debemos desarrollar la sabiduría de confiar en nuestro propio proceso, de honrar nuestro propio timín, de reconocer que nuestras circunstancias, desafíos y oportunidades únicas están orquestando exactamente las lecciones y experiencias que necesitamos para nuestro desarrollo particular. Esta confianza en tu propio camino no significa complacencia o falta de ambición, sino más bien una ambición redirigida hacia objetivos que genuinamente significan algo para ti en lugar de objetivos que persigues porque otros los valoran o porque crees que deberías quererlos.
Cuando dejas de correr la carrera de otros y comienzas a correr tu propia carrera, cuando dejas de intentar vivir la vida que crees que deberías vivir y comienzas a crear la vida que realmente quieres vivir, descubres reservas de energía y motivación que nunca supiste que tenías porque finalmente estás moviéndote en una dirección que resuena con tu verdad más profunda. Hill prometía que este alineamiento con tu camino auténtico no solo reduce el agobio, sino que te permite acceder a lo que él llamaba entusiasmo genuino, una fuerza impulsora que hace que incluso los desafíos más grandes se sientan emocionantes en lugar de agobiantes. La práctica de gratitud que Hill recomendaba es otra herramienta poderosa para contrarrestar la tendencia de comparación destructiva. Cuando deliberadamente diriges tu atención hacia lo que ya tienes, lo que ya has logrado, las bendiciones que ya están presentes en tu vida, cambias fundamentalmente tu estado emocional desde uno de escasez perpetua hacia uno de suficiencia apreciativa. Esta práctica no niega tus ambiciones ni minimiza tus desafíos, sino que te ancla en el reconocimiento de que incluso mientras trabajas hacia más, ya tienes mucho que merece ser honrado y apreciado. Este balance entre aspiración y apreciación es el secreto para mantener motivación sin caer en el agobio que viene de nunca sentirte suficientemente adelante. Napoleón Hill dedicó considerable atención a un principio que consideraba absolutamente fundamental para mantener claridad mental y paz interna en medio de las demandas inevitables de la vida: el principio de la disciplina financiera y la libertad económica como base para la libertad psicológica. Observó que una porción enorme del agobio que las personas experimentan está directamente conectada con preocupaciones sobre dinero, con la ansiedad de no tener suficiente para cubrir necesidades básicas, con el estrés de vivir de sueldo en sueldo sin ningún colchón de seguridad, y con la presión constante de tener que aceptar trabajo que odian o permanecer en situaciones que los drenan porque no tienen alternativas económicas. Esta falta de libertad financiera crea una prisión psicológica donde cada decisión está dictada por la necesidad económica en lugar de por tus valores o preferencias genuinas. El ciclo destructivo que Hill identificaba comienza cuando las personas gastan todo lo que ganan o incluso más de lo que ganan, viviendo constantemente al límite de sus recursos financieros sin construir ninguna reserva para emergencias o oportunidades. Esta situación financiera precaria genera una ansiedad de fondo constante que colorea toda su experiencia de vida, porque cualquier gasto inesperado, cualquier cambio en sus circunstancias o cualquier oportunidad que requiere inversión los empuja inmediatamente hacia crisis financiera. Viven en un estado perpetuo de reacción a emergencias económicas, nunca con suficiente espacio para planificar estratégicamente su futuro o tomar decisiones basadas en que es mejor para su bienestar a largo plazo en lugar de que es urgente para su supervivencia inmediata. La solución que Hill prescribía no requiere ingresos extraordinarios, sino disciplina extraordinaria en la gestión de los recursos disponibles, sin importar cuán modestos puedan ser. El principio fundamental es vivir consistentemente por debajo de tus medios, creando un margen entre lo que ganas y lo que gastas, y dirigir ese margen sistemáticamente hacia la construcción de reservas financieras que te dan opciones y reducen vulnerabilidad. Incluso si este margen es inicialmente pequeño, un 5 o 10% de tus ingresos, el hábito de ahorrar consistentemente y la acumulación gradual de recursos comienzan a cambiar fundamentalmente tu relación con el dinero y dramáticamente reducen el agobio financiero que anteriormente dominaba tu vida mental. Hill descubrió que las personas que lograban libertad financiera, definida no necesariamente como riqueza extrema, sino como tener suficientes recursos acumulados para cubrir meses o años de gastos sin ingreso adicional, experimentaban una transformación psicológica profunda. De repente tenían el poder de decir no a oportunidades que no servían sus objetivos a largo plazo, tenían la libertad de tomar riesgos calculados en la persecución de sus sueños porque no estaban completamente dependientes de cada sueldo individual, y tenían la paz mental que viene de saber que un contratiempo financiero temporal no los destruiría. Esta libertad psicológica que emerge de la seguridad financiera básica es quizás uno de los antídotos más poderosos al agobio crónico, porque elimina la ansiedad de supervivencia que hace que todo lo demás se sienta más amenazante y urgente. El proceso de construir esta seguridad financiera requiere sacrificios a corto plazo, la voluntad de retrasar gratificación inmediata en favor de seguridad a largo plazo, la disciplina de distinguir entre necesidades genuinas y deseos condicionados por la publicidad y la presión social. Napoleón Hill reconocía que esta disciplina no es fácil,
especialmente en una cultura que constantemente te empuja a consumir más, a impresionar a otros con adquisiciones materiales, a medir tu valor según tus posesiones. Pero insistía en que el precio de la libertad financiera, pagado en términos de moderación presente, es infinitesimal comparado con el precio del agobio perpetuo que viene de la esclavitud económica. Además de construir reservas, Hill defendía el desarrollo de múltiples fuentes de ingreso como protección contra la vulnerabilidad económica que viene de depender completamente de un solo empleador o una sola fuente de dinero. Cuando toda tu seguridad económica depende de mantener un trabajo específico, vives bajo una amenaza constante porque la pérdida de ese trabajo significa catástrofe inmediata. Pero cuando has cultivado varias formas diferentes de generar valor y recibir compensación, cuando has desarrollado habilidades que son valoradas en múltiples contextos, cuando has creado activos que generan ingreso pasivo, tu posición se vuelve mucho más segura y tu nivel de agobio se reduce proporcionalmente porque ya no estás totalmente a merced de las decisiones de otros sobre tu destino económico. La paz mental que emerge cuando finalmente logras estabilidad financiera básica libera energía mental y emocional enorme que anteriormente estaba consumida por preocupación económica constante. De repente puedes pensar estratégicamente sobre tu futuro en lugar de solo reaccionar a las crisis del presente. Puedes invertir en tu desarrollo personal y profesional porque tienes margen para hacerlo. Puedes tomar decisiones basadas en que te acerca a tus objetivos a largo plazo en lugar de solo en que paga las cuentas este mes. Hill prometía que esta transformación en tu relación con el dinero no solo reduce el agobio, sino que paradójicamente te posiciona para generar más riqueza, porque ahora puedes tomar las acciones estratégicas que requieren visión a largo plazo en lugar de estar atrapado en supervivencia a corto plazo. Napoleón Hill reservaba su enseñanza más profunda y transformadora para el principio que consideraba la fundación de todo éxito duradero y paz mental genuina, el reconocimiento y la aplicación consciente de lo que llamaba inteligencia infinita, esa fuerza organizadora universal que opera a través de leyes inmutables y está disponible para cualquiera que aprenda a alinearse con ella. Hill observó que las personas que vivían en agobio perpetuo eran aquellas que intentaban controlar todo mediante esfuerzo personal y preocupación constante, que creían que todo dependía enteramente de ellos y que debían forzar cada resultado mediante su voluntad individual. Esta mentalidad de control total genera una carga psicológica insoportable porque efectivamente te posicionas como si fueras el único poder operando en tu vida, negando la existencia de fuerzas más grandes que pueden trabajar contigo y a través de ti cuando aprendes a cooperar con ellas. La alternativa que Hill proponía no era pasividad ni abdicación de responsabilidad personal, sino más bien una comprensión sofisticada de la relación entre esfuerzo humano y fuerzas universales. Enseñaba que tu trabajo es definir claramente qué quieres, dar pasos consistentes en esa dirección y mantener tu mente abierta a las oportunidades y recursos que aparecen en tu camino, mientras simultáneamente confías en que existe una inteligencia mayor orquestando conexiones, sincronicidades y posibilidades que están más allá de tu capacidad de planificación o control consciente. Esta actitud de cooperación consciente con fuerzas universales, en lugar de intentar forzar todo mediante esfuerzo personal, reduce dramáticamente el agobio porque reconoces que no estás solo en este viaje, que no todo depende de ti, que puedes hacer tu mejor esfuerzo y luego confiar en que el universo proveerá lo que necesitas en el momento apropiado. Hill había observado que prácticamente todos los grandes líderes y pensadores que estudió mantenían alguna forma de práctica espiritual o contemplativa que los conectaba con algo más grande que su ego individual. Esta conexión, ya sea que la llamaran Dios, el universo, la naturaleza, inteligencia infinita o cualquier otro nombre, les proporcionaba una fuente de fortaleza, guía y paz que trascendía sus circunstancias externas. En momentos de desafío extremo, cuando sus recursos personales se agotaban, podían recurrir a esta conexión más profunda y encontrar renovación, perspectiva y a menudo soluciones que nunca habrían imaginado desde su mente consciente limitada. Esta capacidad de acceder a recursos más allá de su intelecto individual era lo que les permitía mantener compostura y efectividad incluso cuando enfrentaban situaciones que abrumaban completamente a otros. El método que Hill enseñaba para desarrollar esta conexión con inteligencia infinita involucraba periodos diarios de silencio meditativo, donde aquietas deliberadamente tu mente consciente ocupada y creas espacio para que surjan insights, intuiciones y guía desde niveles más profundos de conciencia.
En estos momentos de quietud interior, cuando dejas de intentar forzar soluciones mediante pensamiento analítico y simplemente permites que tu mente descanse en un estado de receptividad abierta, frecuentemente descubres que aparecen respuestas a problemas que habían parecido insolubles, que emergen perspectivas completamente nuevas sobre situaciones que habías estado viendo desde un solo ángulo limitado, que sientes una claridad y certeza sobre qué hacer siguiente que trasciende el razonamiento lógico, pero que se siente profundamente correcta. Esta práctica de conectarte con algo más grande que ti mismo también proporciona perspectiva crucial que reduce la tendencia de magnificar tus problemas y verte a ti mismo como el centro del universo. Cuando reconoces que eres parte de algo infinitamente vasto, que tus desafíos actuales son temporales y relativamente pequeños en el gran esquema de la existencia, que incontables seres antes de ti han navegado dificultades similares y peores y han emergido más fuertes, encuentras que tu agobio se suaviza en favor de una ecuanimidad más amplia. Hill no sugería que minimices tus problemas, sino que los coloques en un contexto más grande que te permita abordarlos sin quedar completamente consumido por ellos. Napoleón Hill también enseñaba el principio de la fe aplicada, que difería fundamentalmente de la esperanza pasiva o el pensamiento mágico. La fe aplicada es la combinación de claridad absoluta sobre lo que quieres, acción consistente en esa dirección y confianza inquebrantable en que si haces tu parte, las fuerzas universales conspirarán para ayudarte a lograr tu objetivo. Esta confianza no se basa en ingenuidad, sino en la observación repetida de que cuando te comprometes completamente con un objetivo digno y tomas acción persistente a pesar de los obstáculos, efectivamente comienzas a atraer las personas, recursos y oportunidades que necesitas de maneras que desafían explicación puramente racional. Hill había documentado este patrón en cientos de casos de éxito extraordinario y había llegado a creer que era evidencia de una ley universal tanto como la gravedad. La paz profunda que emerge cuando finalmente desarrollas esta conexión con inteligencia infinita y aprendes a operar en cooperación consciente con ella transforma completamente tu experiencia del agobio. Ya no sientes que debes controlar y forzar cada detalle porque confías en que existe una sabiduría más grande operando. Ya no te consumes en preocupación constante porque has desarrollado fe en que todo está desarrollándose exactamente como debe. Ya no te sientes solo en tus desafíos porque has experimentado directamente que cuando pides guía con sinceridad y permaneces abierto a recibirla, efectivamente llega. Hill prometía que este último principio, cuando se comprende y aplica genuinamente, no solo elimina el agobio, sino que te permite acceder a un nivel de logro y satisfacción que es imposible alcanzar mediante esfuerzo personal solo, no importa cuán disciplinado o talentoso seas. Has llegado al final de este viaje por los principios fundamentales que Napoleón Hill descubrió después de décadas de estudiar a los individuos más exitosos de su época, principios que tienen el poder de transformar completamente tu relación con el agobio, el estrés y las demandas aparentemente imposibles de la vida moderna. Lo que has aprendido hoy no son trucos superficiales de productividad ni técnicas temporales de manejo del estrés, sino comprensiones profundas sobre cómo funciona la mente humana, cómo se crea el sufrimiento innecesario, y más importante aún, cómo puedes deliberadamente reestructurar tus patrones mentales para experimentar paz y efectividad incluso en medio de circunstancias desafiantes. Cada uno de estos principios, desde definir tu propósito principal hasta conectarte con inteligencia infinita, representa no solo conocimiento sino una invitación a la acción, un llamado a aplicar estas verdades en tu vida inmediata y observar cómo cambia tu experiencia. La realidad es que el sentimiento de estar abrumado que experimentas en este momento no es tu destino permanente, sino simplemente el resultado de hábitos mentales que puedes cambiar mediante práctica consciente y consistente. Hill demostró una y otra vez que cualquier persona, sin importar cuán desesperada parezca su situación actual, puede transformar completamente su vida mediante la aplicación disciplinada de estos principios universales. No requiere circunstancias perfectas para comenzar, no necesitas esperar el momento ideal ni tener todos los recursos que crees necesitar, sino simplemente dar el primer paso hoy mismo implementando aunque sea uno de estos principios en tu vida diaria. Quizás comiences definiendo tu propósito principal con claridad, o practicando mantener tu atención en el momento presente, o desarrollando la disciplina de delegación efectiva, o cualquiera de las otras enseñanzas que han resonado más profundamente contigo.
Lo que importa no es la perfección en la aplicación, sino la consistencia del esfuerzo, la voluntad de continuar practicando incluso cuando los resultados no son inmediatamente evidentes, la fe de que estás plantando semillas que inevitablemente producirán una cosecha abundante si las nutres con paciencia y persistencia. Napoleón Hill enseñaba que el éxito verdadero no es un evento repentino, sino resultado acumulativo de pequeñas decisiones correctas repetidas día tras día, y que cada día que eliges aplicar estos principios en lugar de ceder a tus patrones antiguos de pensamiento y comportamiento, estás construyendo una versión completamente nueva de ti mismo que es capaz de manejar con gracia y efectividad lo que antes te parecía insoportable. El poder para cambiar tu vida no reside en tus circunstancias externas, sino en tus decisiones internas, en los pensamientos que eliges cultivar, en las acciones que eliges tomar, en la visión que eliges mantener sin importar qué desafíos temporales aparezcan en tu camino. Mientras avanzas desde este momento hacia el resto de tu vida, lleva contigo esta verdad fundamental que Hill consideraba la más importante de todas. Tienes dentro de ti mismo exactamente todo lo que necesitas para crear la vida que deseas, para superar cualquier obstáculo que encuentres, para lograr cualquier objetivo que estés dispuesto a perseguir con determinación inquebrantable. El agobio que sientes ahora es simplemente una señal de que has estado operando según principios equivocados, permitiendo que tu mente sea dominada por patrones destructivos, intentando navegar la vida sin el mapa claro que estos principios proporcionan. Pero ahora tienes ese mapa, ahora conoces los principios, ahora comprendes las leyes universales que gobiernan el éxito y la paz mental, y lo único que separa tu realidad actual de la realidad extraordinaria que podrías estar viviendo es tu decisión de aplicar consistentemente lo que has aprendido. Si este contenido ha tocado algo profundo dentro de ti, si reconoces verdades fundamentales en estas enseñanzas que resuenan con tu experiencia y tus aspiraciones más profundas, te invito a que te unas a esta comunidad de personas comprometidas con el crecimiento personal y la transformación consciente dando clic en el botón de suscripción. Deja un comentario compartiendo cuál de estos principios resuena más contigo o qué desafío específico estás enfrentando ahora mismo, porque tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para darse cuenta de que no estás sola en su lucha. Dale me gusta a este video si encontraste valor en él. Compártelo con alguien que sabes que está luchando con sentimientos de agobio porque podrías estar ofreciéndole exactamente la perspectiva que necesita para comenzar su propia transformación. Y sobre todo, recuerda que el conocimiento sin aplicación es simplemente entretenimiento intelectual, pero el conocimiento aplicado consistentemente tiene el poder de cambiar completamente el curso de tu destino. Así que no permitas que estas enseñanzas se queden solo como ideas bonitas, sino conviértelas en la nueva fundación sobre la cual construyes cada día que te queda por vivir.